Buenos días, chicos. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, doctora. ¿Cómo estás? Buen día. Tú eres la única que está, creo. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? ¿Cuántos llevan? Creo que hoy se han dormido todos. Chicos, confírmenme, el día 5 es el segundo parcial. Sí, doctora. Eso sería el viernes, ¿no? Sí, doc. Bueno, entonces hasta donde hoy avancemos, hasta ahí va a ser el segundo parcial. ¿Ya se ve la pantalla, chicos? Sí, doctora, así se ve. Ya. Bueno, entonces ya habíamos empezado algo de lo que eran las armas de fuego, ¿no es cierto? Habíamos visto que la clasificación para nosotros simplemente nos sirve lo que es según su longitud en armas cortas y en armas largas. El resto ya era más para la especialidad, para los peritos en balística. Habíamos visto algunas fotografías de lo que era un arma corta, lo que es un arma larga. Habíamos, bueno, desde aquí ya tendríamos que continuar la clase de hoy. Y hay algunos términos que ustedes tienen que conocer porque es dentro del ámbito médico legal. La policía o los médicos forenses también son los que manejan. El término cartucho es a lo que se denomina una pieza completa. En cambio, cuando se habla de munición, se habla de un conjunto de cartuchos. Ahora bien, entonces habíamos dicho cartucho es una pieza completa. Ya, entonces nos referimos a esto. El cartucho, cuando lo vemos, va a estar formado por
una vaina. Esta vaina puede ser de distintos materiales, puede ser de cobre, puede ser de plástico o de algún otro metal. ¿Ya? Dentro de esta vaina está contenido este elemento que es tal vez lo más importante dentro del disparo mismo, que es la pólvora. ¿Por qué? Porque la pólvora, al combustionarse, cuando uno aprieta el gatillo golpea contra lo que es esta parte que se denomina el oído y genera una especie de chispa. Y esta chispa hace de que se queme, se combustione la pólvora, y esto es como una olla de presión dentro de la vaina. Y al quemarse esta pólvora genera energía, y esa energía es la que va a hacer de que el proyectil o la bala salga disparado hacia un posible blanco, ¿ya? Entonces, ahora, también hay que recordar de que esta pólvora también va a salir junto con la bala, ¿ya? Y eso también nos va a dejar sus marcas en la mano, en la ropa, dependiendo de la distancia. Ahora bien, el proyectil mismo o la bala puede ser también de distintos materiales, puede ser de plomo, de hierro, de cobre, etc. Su forma también puede ser, como ustedes están viendo ahí, de diferente forma, redondeada, cónica, hueca, perforada, etc. ¿Cuándo o por qué se hace esto? Porque la finalidad es distinta. Por ejemplo, la policía puede tener distintos tipos de armas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que quiere es detener al que está escapando, digamos. Otras veces, pero mi intención puede ser matar. Entonces, la industria armamentista, pues, ha crecido un montón en eso. Ha dado pasos agigantados, por lo que crea proyectiles que su afán en unos puede ser simplemente golpear en la piel y no dañarla tanto, digamos. Entonces su efecto sería detener al que esté escapando. Pero en otras su efecto es matar. ¿Por qué? Porque lleva dentro de sí tanta energía que al ingresar dentro de los tejidos es como que se abriera esa energía y destruye todo lo que está a su paso. ¿Ya? Entonces, por eso es que las formas, los materiales de los distintos proyectiles son distintos, de acuerdo al objetivo que voy a buscar. Van a escuchar también el término de blindaje o de camisa, y eso es cuando lleva una doble capa. ¿Ya? Entonces, cada que ustedes escuchen esto de si está blindada o si está con doble camisa, entonces es porque tiene una doble capa, que como les digo nuevamente, ¿no? Tiene distinto objetivo, ya sea detener, matar, destruir, lesionar muy grandemente, ¿no es cierto? Ahora bien, un proyectil que nunca ha sido disparado es totalmente liso. En cambio, un proyectil que ya ha sido disparado tiene estas ranuras que ustedes ven. Y eso es porque acá, en el largo del cañón, o en este que se aprecia mucho más, al interior voy a tener una corredera que tiene como ranuras. Y esas ranuras son de orientación a la derecha o a la izquierda, por eso se dice dextrogira o levogira. ¿Y qué hace que cuando el proyectil sale disparado, el proyectil sale girando? Y al salir girando, estas ranuras que tiene el interior del arma dejan su impronta o su marca dentro o en la superficie de la bala. Por eso es que cuando nosotros recuperamos al hacer las curaciones o al intervenir quirúrgicamente
quirúrgicamente a un paciente, tengo que guardar este proyectil, porque este proyectil va a hacer de que la policía pueda llegar a identificar el arma que ha sido el causante del disparo. Estas son como las huellas dactilares de una persona. Por eso es que es muy importante que nosotros recuperemos, guardemos eso, porque a la policía le sirven mucho. Ahora bien, a diferencia de las armas largas, en el cartucho de una escopeta tiene múltiples perdigones, no es como de las armas cortas que sale un solo proyectil. En este, por ejemplo, cada que nosotros hacemos un disparo, vamos a ver de que salen múltiples perdigones. Cuanto más cerca el arma larga esté del blanco, va a actuar como un solo proyectil. En cambio, cuando esté mucho más alejado del blanco, estos perdigones también se dispersan, por lo que voy a tener así. No es que le han disparado varias veces, sino lo que pasa es que la distancia a la cual el arma larga estaba del blanco ha hecho de que se dispersen estos proyectiles o esos perdigones. Por lo tanto, esa distancia es muy importante que ustedes conozcan al cuánto de distancia es que se empiezan a dispersar estos proyectiles. Entonces, tenemos la cabeza a los 5 metros, hasta la parte superior del tórax, 10, hasta donde está más o menos el apéndice cifoides, hasta donde termina el tórax, son los 15 metros, y más allá, o al medio del tronco, se podría decir en la cintura más o menos, tenemos unos 25 metros. Entonces, en esta persona, por ejemplo, podemos decir de que más o menos estaba a unos 25 metros la persona que le ha disparado. ¿Está entendido esto? ¿Están entendiendo, chicos? Sí, doctora. Algo que no entiendan me van interrumpiendo, me paran, ¿ya? Porque es muy importante que ustedes capten bien estos conceptos. También tenemos que decir de que cuando el arma está apoyada contra la piel, vean cómo inclusive es como que se calca, ¿no es cierto?, el arma. Ahora bien, tenemos que decir de que la balística es la ciencia que se va a ocupar de todo lo que tenga que ver con el cálculo de hasta dónde está llegando y qué dirección tenía, todo lo relacionado a ese momento en que se ha producido el disparo. Se va a dividir en 3 ramas: la balística interior, la balística exterior y la médico-legal. ¿A qué se refiere con esto? La balística interior se va a referir a todos los fenómenos que ocurren dentro del arma, desde el momento en que aprieto el gatillo hasta el momento en que el proyectil o bala se asoma por la boca de fuego. La balística externa se va a ocupar
desde el momento que sale el proyectil por la boca de fuego hasta que llega al blanco. Y la balística médico-legal se va a ocupar de todo lo que le ocurre al blanco, ¿ya? Entonces, eso es de lo que se ocupa cada una de las balísticas, la interior, la exterior y la médico-legal. Ahora bien, para cuando yo voy a valorar una herida, tengo que tener también en cuenta muchos fenómenos que van a actuar. No es solamente que el proyectil sale e impacta en el blanco y ahí se acabó todo. No, existen múltiples factores que van a hacer de por qué voy a tener una herida más grande, más chica, o voy a tener una herida en otro lugar en el cual no correspondería al disparo. Entonces, vamos a ver un poco de estos factores que van a hacer a las lesiones por arma de fuego. Movimientos del proyectil. Les había indicado hace un momento de que el proyectil sale girando del arma de fuego, ¿ya? Este movimiento giratorio, pónganles 400, 500 por segundo. Imagínense lo rápido que va girando este proyectil. Ahora bien, quiero que imaginen este movimiento giratorio al ponerse en contacto con la piel. ¿Qué ocasionaría? No se olviden, está girando y al chocar con la piel, ¿qué ocasionaría? Una herida desgarrada. Pero este paso es tan rápido y la piel también a la vez. En un momento ofrece resistencia y posteriormente se vence esa resistencia y los tejidos reaccionan contrayendo vasos, contrayendo los tejidos para parar la hemorragia. Responde con inflamación, por lo que posteriormente podemos observar ya pequeñas heridas circulares después de que el proyectil ha hecho su paso por la piel. Pero por escasos milisegundos sí se observa una herida desgarrada. La fuerza viva se refiere a los metros segundos que avanza el proyectil. Las pistolas clásicas, los revólveres clásicos que vemos, avanzan 400, 500 metros segundo. Pero los armamentos últimos que van son inclusive 1000 metros segundo. Y junto con ellos camina una energía sumamente grande que acompaña a los proyectiles y esta onda expansiva también es la que lesiona grandemente los tejidos. Entonces, a más metros segundos también podemos decir de que podemos esperar más lesión. Inclusive en cráneo, por ejemplo, podemos esperar estallido de cráneo. En relación al tipo de proyectil, ya les había dicho de que según esté encamisado o esté solo de plomo o esté solo de algún otro material o esté revestido de otro o la forma del proyectil también sea distinta o diversa, entonces según cuál de estas características esté primando, voy a tener heridas muchas veces solamente contusas, digamos, o sea, que golpean y que apenas penetran en la piel, pero otras veces voy a tener lesiones extensas, expansivas, ¿ya? Según qué tipo de proyectil, según
qué material, cómo está esa punta, qué forma tiene ese proyectil. El ángulo de incidencia. No es lo mismo que un proyectil atraviese o golpee de punta, donde voy a tener un orificio circular, a que golpee de lado, ¿no? Entonces, en los de lado voy a tener una herida más bien ovalada. Densidad del tejido atravesado. No es lo mismo atravesar abdomen que atravesar hueso, ¿no es cierto? En abdomen, por ejemplo, si bien tengo vísceras macizas, estas no ofrecen gran resistencia al paso del proyectil y simplemente se dejan atravesar. En cambio, si yo le voy a disparar a los huesos largos, pónganle al fémur, este sí va a ofrecer resistencia. Y en estos tiende, en un disparo en el largo del hueso, tiende a ocasionar fracturas con minuta. Lo cual, viéndole del ámbito de la reparación de los tiempos de incapacidad también que se va a dar, pues van a ser mucho más. ¿Por qué? Porque estas fracturas con minuta van a tener que repararse con clavos, con otro tipo de materiales, donde la consolidación del hueso pues va a tardar mucho más y esa persona va a tardar mucho más en caminar, o inclusive a veces cuando la destrucción es tanta, puede ser de que inclusive le afecte el caminar. Ahora bien, las cabezas de los huesos son más de tejido esponjoso. Entonces, en las cabezas de los huesos, por ejemplo, igual que en el abdomen, estos se dejan atravesar, lo que no pasa con el largo del hueso, en donde en estos casos sí podemos esperar fracturas con minuta. Trayectorias anómalas. Para trayectorias anómalas, tengo que entender primero lo que es trayectoria. Este sería el camino regular que yo podría llegar a esperar de un proyectil, ¿no es cierto? Pónganle que impacta en el lado derecho, sigue ese caminito y sale por el lado izquierdo. Eso es lo que espero que regularmente hace. Ahora, si no tiene un orificio de salida, voy a buscar en ese camino que aparentemente sí ha seguido, yo voy a buscar al proyectil, ¿no es cierto? No voy a buscar hacia la región frontal ni hacia la región occipital. Eso es lo que regularmente espero que haga el proyectil. Pero no siempre pasa eso. Muchas veces el proyectil, al impactar en su camino, o sea, al impactar y al encontrarse en su camino otras superficies que lo desvíen, puede hacer caminos totalmente anómalos, o sea, se va por otros lados que nada tienen que ver con el camino regular que hubiese seguido. Ejemplo de esto es las costillas. Al tener una curvatura, cuando alguien nos dispara de lado, por ejemplo, y hay la suerte de que impacte contra la cara externa de la costilla, estas pueden llegar a desviar su camino. Lo mismo pasa con los huesos del cráneo. Muchas veces ha pasado que gente que se está queriendo suicidar, por ejemplo, al usar un proyectil de bajo calibre o por el estar nervioso, etcétera, no afrontan con fuerza, digamos, el proyectil o el arma contra el cráneo. Entonces hacen un disparo titubeante, por lo cual el proyectil golpea contra el hueso del cráneo y se desvía. Puede ser en ángulo de 90 grados o más o menos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una herida
ejemplo, en la sien derecha, y otra herida a nivel de lo que es la región frontal. Por ejemplo, en esa misma fotografía que hace un momento les mostraba del trayecto, pónganle unos planos más abajo, ahí tenemos a la silla turca, por ejemplo. Entonces, si golpeara contra la silla turca y el proyectil ya no tiene mucha energía, puede llegar a desviar y salir, por ejemplo, hacia la región frontal. Por lo tanto, no voy a encontrar el orificio de salida en la misma dirección que el orificio de entrada. Y uno a veces piensa, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Y eso es porque en su camino del proyectil ha chocado contra otra estructura que ha hecho que se desvíe. Ejemplo de esto también es cuando nos pueden disparar de frente y, por ejemplo, chocara contra un botón, un crucifijo, no sé, algo que tuviéramos colgado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, son en estas circunstancias que hacen que el camino del proyectil se desvíe hacia otro totalmente distinto al esperado. Otro ejemplo de estas situaciones es cuando el disparo ya no tiene tanta fuerza, tanta potencia. Y, por ejemplo, si me dispararan de frente y el proyectil ingresara por la vía aérea, o sea, impacta contra la región anterior del cuello, y si ya no está con tanta fuerza, puede llegar a caer en el lumen tanto de la vía aérea como de la vía digestiva y ser arrastrado por estos hacia más abajo, por ejemplo, si cayera en el esófago, por el peristaltismo llegaría hasta el estómago. O al revés, en la vía aérea, por ejemplo, impacta contra los cartílagos, la tráquea, y cae en el lumen de esta y puede desviarse hacia uno de los bronquios. También ha pasado circunstancias en las cuales, por ejemplo, un disparo en la zona del epigastrio, lo mismo, un proyectil que ha estado ya perdiendo mucha fuerza, cae dentro del lumen de la aorta abdominal y es transportada con la corriente de la aorta hacia un lugar totalmente distinto al que esperábamos. Por eso es que también se les hace recuerdo de que puedan, las veces que sea posible, primero siempre sacar una radiografía cuando llegan estos tipos de cadáveres, para precisamente ubicarnos de estas trayectorias anómalas que van a hacer, lo que van a hacer la radiografía es pues ahorrarnos el estar buscando. Imagínense en abdomen, uno se vuelve loco buscando ahí dónde está el proyectil, cuando no hay orificio de salida, ¿no? Entonces uno está buscando por todo lado y no hay. Y cuando uno toma la radiografía, ha pasado de que está de pelvis más abajo. ¿Por qué? Porque ha entrado dentro del lumen de la arteria abdominal y ha seguido con la corriente. ¿Ya? Entonces uno se pone loco a veces, ¿no? Buscando dónde está el proyectil. Y sin embargo, es que ha caído como en una de estas circunstancias que les digo, por lo que el proyectil no va a estar pues nunca en el lugar donde nosotros esperábamos que esté. En cuanto a la velocidad se refiere a qué. Hace un momento les había dicho, el proyectil no viaja solo, viaja con energía. Y esa energía muchas veces la precede, o sea, está antes que el proyectil. Al ingresar en los tejidos, es como que va empujando los tejidos a su paso y el proyectil, como ustedes están viendo, va por detrás. Entonces, por escasos igual milisegundos, labra una cavidad totalmente aumentada de tamaño que se va a denominar la cavidad temporal.
es como que esta energía va pasando por los tejidos y va empujando todo a su paso, va rompiendo tejidos. Y una vez que pasa, el cuerpo nuevamente reacciona a través de los fenómenos de inflamación, contrayendo los tejidos. Por lo que se va a formar la cavidad permanente. Entonces, una vez que la energía pasa, recién el proyectil va pasando por detrás. Entonces, en un primer momento se forma una cavidad temporal que es mucho más grande que el proyectil, contrae los tejidos y se forma la cavidad permanente. ¿Para qué me sirve saber esto de la cavidad permanente y la cavidad temporal? Me sirve para saber vitalidad de los tejidos. Cuando tengo duda de si a una persona que está aparentemente muerta por un proyectil de arma de fuego, yo le hago un corte en este trayecto que ha hecho el proyectil, mando a patología. Patología me va a dar datos de signos de inflamación de la cavidad permanente. Por lo tanto, yo voy a poder saber si esa persona, cuando se le ha ocasionado ese disparo, estaba con vida o no. Porque no se olviden, no siempre todo lo que parece es. Hay muchos casos en los cuales la causa de muerte es totalmente distinta a lo que nosotros estamos viendo, porque eso es lo que nos han querido que nosotros veamos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante cuando tengo una duda de que podamos nosotros mandar a patología esta muestra de la cavidad permanente. Ahora bien, habíamos indicado de que, haciendo un pequeño esquema, cuando uno dispara, junto con el proyectil que va adelante, hay unos granitos ahí que ustedes ven, unos punteados, que son pólvora. Detrás ven una especie de humo, y detrás ven ustedes una llama, ¿no es cierto? O sea, fuego. Entonces, cada uno de estos elementos va a dejar su marca o su impronta, ya sea en el hueso, en la piel, en la ropa. Entonces, cuando uno habla de signos que deja un disparo, no es solamente que me estoy refiriendo al proyectil mismo, sino existen otras estructuras que van a ir acompañando. Entonces, tenemos el proyectil, la llama o el fuego, los gases, el humo, los granos de pólvora, los residuos provenientes del fulminante, o sea, de la pólvora, inclusive las suciedades que se encuentran en el interior del arma. Por ejemplo, armas que muy pocas veces han sido disparadas tienen mucha suciedad, y vamos a ver ya de que también van a dejar su signo. Ahora bien, cuanto más cerca el arma esté del blanco, más elementos a peritar voy a tener. Cuanto más lejos esté el arma del blanco, solamente tendré el orificio de entrada. ¿Ya? También vamos a ver de que van a existir a un disparo, ¿cuántos orificios de entrada espero encontrar? Regularmente a un disparo pueden o debería de encontrar uno solo, pero no es así siempre. Ahí ustedes se colocan estos tutores que me van a ayudar a identificar que de un solo disparo
yo puedo tener más de un orificio de entrada. ¿Y eso es por qué? Porque cuando se superponen zonas anatómicas, entonces el mismo proyectil puede entrar y salir, y entrar y salir de otra zona. Por ejemplo, ustedes en el que ven cerca de las rodillas. Entonces yo podría, si no pongo estos tutores, podría llegar a pensar que le han disparado primero en la rodilla izquierda, ha salido, y otro disparo en lo que es un poquito más abajo de la rodilla derecha. Sin embargo, no es así. Un solo disparo ocasiona más de un orificio de entrada, ¿ya? Simplemente es de que, por ejemplo, cuando uno le disparan y uno quiere cubrirse con la mano, este es otro ejemplo, ¿no? Vean cómo un proyectil tiene un ingreso y nuevamente sale y vuelve a entrar. Ahora, en este puede ser de que el proyectil haya quedado al interior, por eso es que también es bueno sacar una radiografía para que nosotros podamos, pues, orientarnos bien para cuando estemos abriendo, no estemos buscando por todo lado. ¿Ya? Entonces, el número por lo general es único, ¿no es cierto? Pero cuando se superponen zonas anatómicas, puedo tener más de un orificio de entrada por un mismo disparo. La forma, por lo general, es redondeada, pero cuando el proyectil impacta de lado, puedo tener una herida más bien ovalada. Las dimensiones, por lo general, también son pequeñas, pero va a depender también del tipo de arma, como ya habíamos indicado, de la forma del proyectil. Vamos a tener signos a nivel de la ropa y a nivel de la piel. Entonces, vamos a empezar con la ropa. ¿Qué signos puedo llegar a tener en la ropa? El primero, el signo del deshilachamiento. ¿Qué es deshilachado? Una especie de desgarrado, ¿no es cierto? Ese deshilachamiento está ocasionada por el fuego que sale del arma que ha disparado. Se necesita que el arma prácticamente esté muy cerquita o casi en contacto con la piel, o con la ropa en este caso, ¿no? Necesito que la ropa tenga ciertas características, como sea sintética. Este tipo de ropas, las sintéticas, pues no se olviden que no es una grande llamarada que está saliendo ahí, ni siquiera es como la de un fosforito, ¿no es cierto? Son muy chiquititas las llamas de fuego que salen y además solo muy cortito tiempo. Por lo tanto, necesito que esa ropa sea pues fácil de combustionar, por lo que las ropas sintéticas son las que se prestan muy bien para esto. Entonces ahí ustedes tienen dos fotografías en las cuales sí se observa esta acción del fuego sobre la ropa. Entonces a eso es a lo que se denomina el signo de deshilachamiento. El signo de la escarapela. Una escarapela, ¿qué es? Es una forma en la cual tienen distintos colores, ¿no es cierto? Entonces, este signo está ocasionado por el humo. Lo mismo, en disparos muy cerquitas, el humo puede depositarse en círculos concéntricos sobre una ropa. Entonces, nosotros podemos llegar a ver el orificio primero desgarrado, o sea, quemado que tenemos ahí, un halo negro, un halo blanco, un halo negro.
La ropa también tiene que cumplir ciertas características, como ser, por ejemplo, que sea de color claro. También no tiene que haber mucho sangrado. ¿Por qué? Porque cuando existe mucho sangrado, pues se enmascara este tipo de signos. También recordarles de que cuando hemos hablado de lavar el cadáver, de cuidar la ropa, etcétera, les había indicado en dos tipos de lesiones hay que tener mucho cuidado. Les había indicado uno que es en delitos de agresión sexual y otro en arma de fuego. Todo lo que tenga que ver con humo, si yo manipulo mal, si desvisto mal o paso mi mano por estas zonas, estas se van a borrar porque el humo simplemente está depositado ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, paso mi dedo por esto, le voy a cambiar la forma que tiene. Le voy a sacar el humo, se va a pegar a mi guante o a mi dedo. Por lo tanto, altero las pruebas. Entonces, al desvestir tengo que tener mucho cuidado de no borrar, de no cambiar estos signos. El otro, el signo del calcado. ¿Qué es calcar? Reproducir lo de la primera capa, ¿no es cierto? Lo mismo, este signo está ocasionado por el humo. Entonces, cuando se produce el disparo, nuevamente casi cerca del arma contra la piel o contra la ropa, la primera ropa deja atravesar estas partículas de humo y se deposita en la segunda capa. Para esto también la ropa me tiene que ayudar. La primera tiene que ser porosa. ¿Para qué? Para dejarse atravesar por este humo. Y la segunda también tiene que ser de un color claro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver al humo que es de este color oscuro. Nuevamente repetirles de que si yo paso mi dedo por estas estructuras, voy a alterar, voy a borrar. A nivel de la piel, vamos a ir específicamente, puede ir de piel y de hueso. A nivel de hueso, vamos a ver qué signos se pueden dar. Tenemos el signo de Benassi. El signo de Benassi es el depósito de humo en la tabla externa de la superficie del hueso, de uno de los huesos del cráneo. Tiene todo lo que es este depósito de humo, va a tener pues distinto diámetro. Cuanto más vieja el arma, más antigua el arma, más humo deja. Entonces, este ancho ahí se los he puesto que puede ir de 1 a 15 milímetros, ¿ya? Pero en estas armas que son muy antiguas, por ejemplo, puedo llegar a tener ese diámetro. Pero en armas que han sido constantemente limpiadas, etcétera, también esto puede ser mucho más pequeño. Los huesos del cráneo no son como las hojas de papel, ¿no es cierto?, planas. Tienen un espesor y a ese espesor es a lo que se denomina la tabla externa, que sería la superficie, y hacia adentro lo que es la tabla interna. Entonces, cuando se dispara a nivel del cráneo, el humo tiende a depositarse a nivel de lo que es la tabla externa. Entonces, si yo paso mi dedo nuevamente por aquí o lavo el cadáver sin haber documentado, pues puede llegar a borrarse eso. Ahora bien, en relación al humo, hay que
saber que el humo, donde sea que se deposite, en piel, en ropa, sobre los huesos, etcétera, tiene la característica de que es resistente a la putrefacción. O sea que no importan todos los fenómenos que vaya a atravesar el cadáver, este se va a mantener intacto, ahí tal como ustedes lo han visto. ¿Ya? Esa es una de las cosas buenas que tiene el humo, de que es resistente a la putrefacción. ¿Cuál es lo malo? Lo malo es que no me dice si esta persona se encontraba con vida o estaba muerto en el momento en que le han disparado. Entonces, si yo tengo un cadáver y una persona viva, a los dos les disparo exactamente a la misma distancia, con la misma arma. Entonces, los dos van a formar el mismo signo, porque no importa si está vivo o si está muerto, el humo se va a depositar exactamente igual en ambos. Por lo tanto, entonces, dos de sus características importantísimas del humo, donde sea que esté, es que es resistente a la putrefacción, pero no es un signo de vitalidad. Ahora bien, existen lugares también de nuestro cuerpo que pueden llevarnos a cometer algún tipo de error. Por ejemplo, si ustedes están viendo esta fotografía, en la de la izquierda, tenemos que aparentemente no ha sido un disparo de cerca. ¿Por qué? Porque no vemos ningún tipo de elementos que me esté diciendo que el disparo ha sido a corta distancia. Por lo que puedo llegar a suponer que el disparo pues ha sido a larga distancia. Pero tenemos que tomar en cuenta que si tengo un hueso hueco debajo o en esa zona, pues tengo que buscar al interior. Ejemplo, el hueso frontal. El hueso frontal tiene pues los senos al interior y el humo, como ustedes están viendo ahí, entonces puede llegar a depositarse dentro de este seno. Lo mismo pasa con los senos maxilares, ¿ya? Entonces, ahí ustedes están viendo que una vez que se ha desarticulado el hueso frontal, ahí sí se puede ver el depósito de humo dentro de esta estructura. Por lo tanto, el disparo sí ha sido de contacto o de corta distancia. Otro signo muy importante
dentro del orificio de entrada es el anillo de Fish. El anillo de Fish está formado por dos anillos, el anillo de contusión y el anillo de enjugamiento. El anillo de contusión está dada por el proyectil. Una herida de arma de fuego básicamente es una herida contusa. Y el anillo de enjugamiento es ocasionada por la suciedad que acompaña al proyectil. Les había indicado de que cuando el proyectil se pone en contacto con la piel trata de resistir, trata de darle cierta resistencia para evitar que el proyectil pase. Pero llega un momento en que se vence esa resistencia y la piel pues es atravesada. Entonces, al ir atravesando, la piel es como que va limpiando todas las cosas que acompañan al proyectil. Por lo tanto, se va a ocasionar este otro tipo de anillo, que es el anillo de enjugamiento. Ahora bien, todo el anillo de Fish muchas veces está camuflado o oculto, si ustedes quieren, por la sangre que acompaña la lesión. Entonces, muchas veces el sangrado es profuso, por lo tanto, no se lo puede valorar bien. ¿Cuándo se lo va a valorar bien? Cuando nosotros lavemos, pues, el cadáver. Ahí se va a ver mucho mejor el anillo de contusión, pero no así el anillo de enjugamiento. ¿Por qué? Porque las suciedades que van a ir acompañando, al yo lavarlas, se van a perder. Por lo tanto, en heridas en las cuales hay mucho sangrado o en las cuales ya se procede a lavar, entonces no se los va a poder apreciar bien el anillo de Fish completo. Otro signo a nivel del hueso es la boca de mina de Hoffman. Esta también se va a ocasionar en disparos de contacto muy cercanos, en los cuales el orificio se va a ver desgarrado, va a haber chamuscamiento de los cabellos de esta zona y va a haber el depósito de humo. ¿Ya? Entonces, básicamente en el hueso voy a tener esos dos signos. ¿Ya? El de Hoffman, el de la boca de mina de Hoffman y el signo de Benassi. Ahora bien, la quemadura, o sea, hablando ya del fuego que sale del arma, tenemos que decir de que necesita o se puede encontrar un signo relacionado con él hasta un máximo de 15 centímetros. Más allá de eso, ya no puedo obtener ningún signo. Como les había indicado, esta llama que sale pues es sumamente delgadita o chiquitita. Por lo tanto, esta distancia es en su máxima donde yo puedo llegar a encontrar algunos de los signos que estén relacionados con la llama o con los gases que salen de la boca del arma de fuego. Y muchas veces se va a encontrar pues enmascarada o cubierta por la sangre o por otros elementos como van a ser el humo, por ejemplo. Otro signo muy importante. El tatuaje. Habíamos indicado de que el
proyectil sale también acompañado de estos granitos de pólvora. Estos granitos son, pues, no son unos cuantitos, sino son muchos. Este signo va a ser muy bien valorado después de lavar el cadáver. Tengo así, antes de y después de lavar. ¿Cómo se observan estos granitos a nivel microscópico? ¿Ya? Cada granito de pólvora que acompaña al proyectil, cada granito golpea, hace contusión y quema, porque también va cargado de calor, de energía. Entonces, cada granito de pólvora golpea y quema la piel. Una vez que se lava el cadáver es donde mejor se la puede observar. Su importancia es que es un signo de vitalidad. Entonces, en el mismo ejemplo que tenía hace un momento, si yo tengo una persona viva y una persona muerta y a los dos les disparo a la misma distancia con el mismo tipo de arma y busco este signo del tatuaje, solamente la persona viva va a formar este signo. ¿Ya? Entonces, es muy importante captar estos conceptos para que ustedes entiendan bien cuándo lavar, cuándo no lavar los cadáveres, hasta documentar cada uno de los casos. Entonces, esto es magnificado, ¿no? Entonces, cada granito de pólvora realmente deja su impronta o su marca, lo cual me está indicando que es un disparo cercano también. Ahora bien, el ahumamiento. Todo lo que tenga que ver con humo van a tener que tener siempre mucho cuidado en la manipulación. Todo lugar que esté con humo se desaparece con el lavado. Su extensión y su color son variables, en todos son oscuros, sí, pero unos son más intensos. Cuanto más antigua es el arma, también su extensión va a ser mucho más, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con humo va a estar hasta una distancia de 30 centímetros. Entonces vean, por ejemplo, acá. ¿No es cierto? Ese humo que ha depositado a nivel de la ropa es bastante extenso. Y en este caso, bueno, se lo aprecia bastante bien porque la ropa está bien clara y la parte del sangrado también no es que lo ha camuflado. A nivel de las sienes, ya habíamos visto también, ¿no es cierto?, de que en estos tipos de disparos, cuando están prácticamente apoyados contra la piel del cráneo, bueno, ahí voy a tener uno el depósito de humo y otro el chamuscamiento de los cabellos. ¿Ya? Entonces, hay que recordar muy bien esto, de que desaparece con el lavado, su extensión también es variable, pero siempre su máximo de encontrar este signo son 30 centímetros. Este humo también se va a llegar a depositar en las manos del que ha ocasionado el disparo.
Por eso es que es muy importante que en personas que estamos sospechando que ha sido la que ha disparado, el de buscar residuos. Lamentablemente las pruebas que tenemos para buscar estos residuos, ninguno es pues del todo confiable. Acá tenemos disparos a distintas distancias. Por ejemplo, la primera contando de derecha a izquierda, el depósito de humo es mucho más grande, mucho más extenso que el resto. Y el 4, por ejemplo, es carente de total elemento alrededor. Por lo tanto, ese puedo concluir de que es a más de 30 centímetros. Entonces, en este tipo de cadáveres, por ejemplo, donde no hay mucho sangrado, entonces puedo llegar a obviar esto de lavar el cadáver. ¿Para qué? Para que nosotros podamos documentar y trabajar con este caso. Acá también tienen en esa fotografía disparo en la sien, donde se ve el humo, se ve el chamuscamiento. Y la trayectoria, que ya habíamos visto hace un momento. El camino que sigue el proyectil es a lo que se denomina la trayectoria. Este es de los ideales, como ya habíamos visto, ¿no? Para hacer rápidamente el encontrar, y también nos sirve para buscar lo que es la cavidad definitiva para mandar y para ver nosotros también si es vital o si es post-mortem, o si en su caso podemos mandar a patología. Entonces, este es lo ideal, como les decía. Ahora bien, a esto tenemos que sumar lo que son las trayectorias anómalas, ¿no? Como habíamos visto. Los tutores siempre nos van a ayudar a ubicarnos. Ya los peritos en balística también les van a ayudar a poder ellos saber en qué posición estaban el que ha disparado en relación a la víctima, en qué ángulo ha entrado. Todo eso los peritos en balística son los que ayudan a darnos, ¿no? Para ver cómo estaba, cómo nos ayudan a recrear lo que ha pasado en el lugar del hecho. Ahora bien, ahí con ese tutor, por ejemplo, nosotros podemos saber el orificio de entrada y el orificio de salida. Vamos a ver de que en armas largas las heridas son pues mucho más grandes, más aparatosas. Especialmente cuanto más cerca estén.
ya les había indicado, ¿no? De que cuanto más cerca esté hacia el blanco, actúa como un solo proyectil. A medida que se va alejando, se va dispersando. Por lo tanto, en este tipo de herida también podemos decir que el arma está prácticamente a menos, ¿no es cierto?, de 5 metros, por lo que actúa como como un solo proyectil. Y por la onda, por el calibre, por la onda expansiva que llevan, pues son heridas también bastante grandes, como ustedes están viendo. En estas también hay que ver de que la vitalidad de los tejidos, ¿no? Hay que ver cada una de estas heridas, tenemos que valorar si son vitales o son post-mortem. Y si tenemos duda, pues agarramos un pedazo de estos y mandamos a patología. Para ayudarnos siempre en lo que es la dirección del disparo, si es uno o son varios los disparos que han ocasionado, etcétera, para contar cuántos disparos, la dirección, la posición en la cual estaban tanto la víctima en relación al victimario, por ejemplo. Entonces, estos tutores también nos ayudan bastante bien. Acá lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, a través de las radiografías, pues vamos a poder orientarnos bien también, ¿sí? Si ha habido más de un disparo o no. El orificio de salida. ¿Qué características va a tener un orificio de salida a diferencia del orificio de entrada? Para empezar, no va a tener pues nada de las características que ya hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ponernos a pensar de que si no hay nada de estas, o es un disparo a larga distancia, ¿no es cierto? Porque puede ser simplemente de que no haya más elementos porque era un disparo de larga distancia. Por lo tanto, entonces no iba a encontrar tampoco más nada. Pero en general, la forma de las heridas, el borde de las heridas, pues va a ser distinto. En el orificio de entrada, vamos a ver de que al atravesar la piel, al atravesar el proyectil, la piel, los labios de la herida se invaginan, o sea, se dirigen hacia adentro. En cambio, cuando está saliendo, la piel es empujada, los bordes de la piel es empujada hacia afuera, por lo tanto, los labios de la herida son evertidos, ¿ya? La otra característica es de que por lo general son heridas más grandes, más irregulares, bordes irregulares también y evertidos, ¿ya? Es lo que por lo general se observa. Aparte, siempre vamos a decir también que hay ausencia de cualquiera de los otros signos que ya hemos visto. Entonces, por lo general, tienen estas características el orificio de salida. Ahora bien, en cuanto a los residuos que van a quedar
Es importante la investigación en la persona sospechosa de haber disparado, de poder nosotros comprobar que existen residuos de humo, residuos de pólvora en las manos de este posible sospechoso. La prueba que más frecuentemente se hacía era la prueba del guantelete. Entonces, en esta se ponía a la mano un reactivo que era la difenilalanina y se esperaba pues a que cambie de color siempre y cuando la persona hubiese disparado o por lo menos tener algo de residuos de humo o de pólvora. Específicamente se buscaban los restos de nitratos y de nitritos. ¿Cuál era lo malo de esta prueba? De que daba mucho falso positivo. Quiere decir que personas, al hacer estudios donde realmente se agarraba a personas que nada habían tenido que ver con un arma de fuego, igual salía positivo. Entonces, ¿cuándo se ha visto que pasaban estas cosas? Cuando la persona, por ejemplo, había entrado en relación con algún cítrico, con algún elemento metálico, como ser que, por ejemplo, las mismas esposas, un reloj, los barrotes de las prisiones, por ejemplo, o cualquier elemento metálico alrededor. También el quita esmalte que nosotros tenemos para despintarnos las uñas. Cuando yo agarro esto y me hacen la prueba, pues sale positivo para nitratos y nitritos. Entonces, al tener tantos elementos que dan la impresión de haber dado positividad para nitratos y nitritos y que nada tenían que ver con armas de fuego, bueno, en ese caso se vio de que no es una prueba fidedigna. Tenía que tomársela como una prueba más dentro del proceso, pero que no era pues definitivo. Ahora bien, también en esta última época, al ver de que realmente daban tanto falso positivo, también se ha visto otros tipos de pruebas. Se están buscando nuevas pruebas para ver si algunas de ellas podrían realmente dar un buen margen de seguridad. Pero lamentablemente hasta ahora no se tiene pues ninguna prueba que realmente nos indique que alguien 100% haya podido o no entrar en contacto con un arma de fuego. Con los cadáveres pasa exactamente lo mismo. Se le hacía cuando era un disparo de arma de fuego aparentemente la causa de muerte. Bueno, una vez que el fiscal autorizaba, se hacía también la prueba en los cadáveres. Pero al igual que en el vivo también, cuando se han hecho las pruebas en cadáveres que nada tenían que ver con armas de fuego, igual daba positivo. Por lo tanto, los fenómenos cadavéricos por los cuales atraviesa un cuerpo también generan nitratos y nitritos en la descomposición, por lo cual voy a tener falsos positivos de manera frecuente. Entonces, ni en el cadáver ni en los vivos, entonces era una prueba totalmente fehaciente. Por lo que entonces prácticamente ha sido desechada ya esta prueba. Entonces, estas eran las zonas en las cuales se ponía este reactivo, ¿no? La difenilalanina, para que ver si cambiaba o no de color. Pues no era tampoco una prueba complicada, pero lo malo es que tiene
mucho, falso, positivo. No sé si tienen alguna pregunta, con esto hemos terminado lo que es armas de fuego. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien, chicos? Sí, doctora, todo claro. Sí, doctora. Bien. ¿Hasta dónde habíamos dado con ustedes el primer parcial, chicos? Doctora, creo que era hasta inicios de tanatología. Ya. A ver. Ahora me voy a fijar. ¿Hasta dónde era su primer parcial? Y por el grupo les voy a avisar, ¿ya? Pero de que sí entra lugar del hecho, lesiones, arma blanca, arma de fuego, y hasta donde hagamos asfixias, todo eso sí o sí entra. Lo que les voy a confirmar en un ratito, me voy a fijar el primer parcial, hasta donde, qué tipo de preguntas hemos hecho para confirmarles si entra todo tanatología o parte de tanatología. Ya, entonces... Doctora, la parte... Doctora, perdón. Siga. La parte de exhumación va a entrar. Sí. Por eso, ahora les voy a confirmar. No recuerdo bien hasta dónde han dado el primer parcial, pero sí o sí va a entrar arma de fuego, arma blanca, lesiones, lugar del hecho. Esas. Pero la parte de tanatología les confirmo en un ratito, porque tanatología va junto con lo que es autopsia y exhumación. Pero no estoy muy segura hasta dónde hemos avanzado el primer parcial. Les voy a confirmar en un ratito hasta dónde han dado el primer parcial y según eso vamos a directamente aumentar ahí todo lo que ya hemos avanzado. Por el WhatsApp les voy a confirmar en un ratito. ¿Ya? A ver, avanzaremos un poquito más de esto. El tema de asfixias también es un tema bastante bonito. Tiene muchas características comunes que si ustedes aprenden las primeras, es cambiar, igual que en arma blanca, cambiar algunas cosas nada más para aplicar a cada uno de los tipos de asfixias. Normalmente cuando nosotros estamos respirando, necesitamos que se cumplan ciertas condiciones, como ser que en el ambiente exista la suficiente concentración de oxígeno, que mi vía aérea y los orificios de ella, como son la nariz y la boca, estén expeditos. Entonces, que toda la vía aérea esté libre para que pueda ingresar este oxígeno y que a nivel alveolar pueda producirse este intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, cualquier alteración en alguna de estas partes me va a llevar a distintos tipos de asfixias. Podemos llegar a tener asfixias clínicas que ustedes en la parte médica misma, ustedes van a llevar y ustedes van a tocar estos, que nada tienen que ver con la parte médico-legal. Las que sí van a tener que ver es las asfixias tóxicas y las asfixias mecánicas. De estas, la que más me importa van a ser las asfixias mecánicas. Concepto de una asfixia mecánica.
muerte violenta, en la cual hay un impedimento para lo que es la función respiratoria. Acá les he puesto un cuadro que nos sirve bastante bien para ubicarnos la clasificación que vamos a tener dentro de lo que se denomina las asfixias mecánicas. Tenemos un primer grupo en la cual es por acción mecánica externa, o sea, hay algo afuera que va a interferir con la mecánica respiratoria. Ejemplo de estas van a ser las sofocaciones, cuando se altera el orificio de la nariz y de la boca, se tapan y no puede ingresar aire, oxígeno. Las ahorcaduras, en la cual un elemento constrictor está sobre el cuello y está impidiendo que pueda ingresar el aire. La estrangulación, cuando igual hay un elemento, ya sea mano, ya sea codo, ya sea lazo, en el cual está también ocluyendo externamente la vía aérea. La compresión tóraco-abdominal, cuando algo muy pesado cae sobre mi tórax, abdomen, y por lo tanto no puedo llevar a cabo la mecánica respiratoria. Y a nivel diafragmático también, ¿no? La fatiga de este músculo. El segundo grupo se va a ocupar ya a nivel intrínseco, o sea, dentro de la vía respiratoria puede haber cualquier cuerpo extraño, ejemplo, un pan, un pedazo de carne, etc. Tierra, como en el caso del sepultamiento, agua, como en el caso de la sumersión, o gases tóxicos, ¿no? Y el tercer grupo que acompaña es a nivel exterior, cuando el oxígeno a nivel del ambiente se ha agotado. Ejemplo, puede ser quedarme encerrado, por ejemplo, en una caja o quedarme encerrado en un ascensor, por ejemplo. Esta parte es para mostrarles toda la anatomía que se encuentra específicamente a nivel de lo que es el cuello, donde tenemos a los músculos suprayoideos, infrayoideos, a los esternocleidomastoideos, que tal vez es el músculo que más va a mostrar cuando exista algo externo que lastime en la parte del cuello. La parte de los vasos. Quiero que imaginen qué pasa si hay algo que está impidiendo la normal circulación, tanto de venas como de arterias, a nivel del cuello. Pónganle una mano, pónganle un lazo. ¿Qué pasa con toda esa sangre que el corazón sigue bombeando? Esa sangre tiene que ir y tiene que ir a acomodarse, tiene que ir a remansarse, tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no es cierto? Busca órganos en los cuales puede ir acumulando. ¿Por qué? Porque ese corazón sigue latiendo. Y hasta que el corazón deje de latir, bueno, pues la persona todavía va a presentar distintos signos, tanto a nivel de la piel, a nivel de los ojos, a nivel de las mucosas. Y esos son signos que vamos a tener que ir viendo caso por caso. Entonces, cuando hay un obstáculo, ¿no es cierto? Entonces, toda esa sangre, ¿qué pasa con esa sangre? Tiene que buscar algún lugar donde ir a depositarse. Y básicamente uno de los primeros lugares donde la sangre se empieza a remansar son pues en los órganos macizos, ¿no? Y el principal de estos es el pulmón, donde el pulmón se lo va a ver aumentado de tamaño. En general, las vísceras en las asfixias son más pesadas, más grandes, lisas, brillantes. Y cuando se hacen los pequeños cortes que habíamos visto a nivel del tema de autopsias, bueno, pues ahí se observa cuando hacemos los cortes que hay salida de mucho líquido contenido dentro de estas vísceras. A nivel de lo que es los cartílagos de la laringe, también se van a llegar a producir fracturas a nivel de estos cartílagos. Por lo tanto,
para terminar, voy a tener signos generales de asfixia. La primera, la congestión visceral. Como hay un impedimento a la normal circulación, tanto como de la sangre venosa como de la sangre arterial, empieza estos a remansarse dentro de las vísceras grandes especialmente. Por lo tanto, todas las vísceras nuevamente son grandes, pesadas, lisas, brillantes, cuando se las va pesando cada una de ellas. Hiperfluidez se refiere a que la sangre al ir remansándose va a haber también un consumo de las plaquetas, va a haber hemólisis de los glóbulos rojos, por lo tanto, y de toda la parte celular, por lo tanto, la sangre tiende al ir perdiendo la parte celular, se va a volver mucho más líquida. Al no poder yo intercambiar por cualquiera donde existe, por cualquiera de la clasificación que ustedes han visto, va a empezar a aparecer la cianosis cervicofacial y torácica. Entonces, al ir disminuyendo o al definitivamente perderse el oxígeno y al no poder introducir para yo poder seguir respirando, bueno, pues empieza a aparecer la cianosis a nivel de la cara, de los labios, del cuello y también más del tórax. Al igual que en la congestión visceral, especialmente en el pulmón, llega un momento en que dentro de los vasos ya no se puede contener y estos vasos empiezan a romperse, dando lugar a lo que es la formación de petequias. Llega un momento en que estos vasitos chiquititos, los capilares, ya igual, ¿no es cierto? Todos los vasos sufren este remanso, de los más grandes hasta los más chicos empiezan a contener en su estructura toda la sangre que pueda. Pero llega un momento en el cual ya no pueden más contener y se empiezan a romper. Por lo tanto, empieza a presentarse un punteado, o sea, petequias a nivel de la superficie de las grandes vísceras especialmente. Y el pulmón pasa lo mismo que en la congestión visceral. Al ir remansándose la sangre dentro de ellos, bueno, pues empieza también el edema a nivel del órgano mismo, ¿no? Por lo tanto, es igual un órgano grande, pesado, brillante. Entonces, esos serían los signos generales de las asfixias. La próxima clase vamos a empezar con las ahorcaduras. Bueno, entonces llamaremos lista. Para concluir ya la clase. ¿Saben a qué hora es el examen, chicos? 12:30, doctora. Temprano. Aguilar, Presente, Doc. Álvarez, Presente, doctora. Andrade, Presente, doctora. Angulo, Presente, doctora. Arias, Presente, doctora. Arrazola, Bustamante, Chávez, Presente Chávez, doctora. Cordero, Corrales, Presente, doctora. Cosío, Presente, doctora. Espinosa, Presente, doctora. Fernández, Flores, Presente, Fuentes, doctora Flores. ya, Fuentes, González, Laguna, Presente, Lara, doctora Laguna. Presente, ya, doctora. Lara, Sí, presente, doctora. ya, León, Presente, doctora León. Practicado, Presente, doctora. Mamani,
Presente, doctora. Mercado, Presente, doctora. Miranda, Presente, doctora. Osorio, Paco, Prado, Prado, presente, doctora. ya, Rebollo, Rojas, Santa Cruz, Presente, doctora. Rojas, Presente, doctora. Sí, Rojas, presente, doctora. ya, y Santa Cruz también. Sí. Silva, Silva, presente, doctora. ya, Soria, Ticona, Torrico, Presente, doctora. Torrico. Vargas Eric, Presente, doctora. Vargas Rodrigo, Velarde, Veloso, Veloso presente, Doc. Buen día. buen día, Vidal, Vidal, presente, doctora. listo, chicos. Entonces, en un ratito les confirmo de dónde va a ser, pero ya estas otras que ya les he dicho, esas ya son sí o sí que van a entrar. ¿Ya? Entonces, que tengan un buen fin de semana, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos entonces. Cualquier duda me escriben, por favor, por nuestra línea de WhatsApp.